Vamos con el Grupo Financiero Galicia, aprovechando que tienen muy buenas presentaciones, sobre todo en la parte de macro, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ratios que ellos informan, que vamos a recorrer a través de sus presentaciones. Se espera un descenso del 3%. Antes esto un poco sorprende, ¿no? Porque se esperaba un 3,8 de caída del PBI, ahora esto se redujo al 3%, e incluso esto se esperaba un aumento para el 2025 del 5% y ahora se espera un aumento del 5,4%. Eh, bueno, esto es lo que pasó hasta el primer trimestre del 2024, que no vamos a tomarlo en sí. Después las reservas del Banco Central se vuelven a, bueno, la parte de, no hundir, pero sí la parte bruta está más baja, esto no importa. La deuda pública sobre el PBI es 111%, esto se da desde el año 2020, que era 104%, después del préstamo también al Fondo Monetario y todo lo que ha pasado entre el 2016 y el 2017 con las de BAC y la paralización de alguna forma del dólar. Este vendría a ser maturity, se espera un maturity grosso para el 2025, pero se puede licuar con pesos a través de sacar el fisco, ¿no? O sea, de no emitir más de lo que se gasta, como está impuesto en una resolución del Banco Central de allá de abril, del 30 de abril, creo, de este año. Después, que sigue, bueno, la balanza comercial va a ser récord, la mejor se espera en 17.400 millones de dólares. Se espera eso. Supongo que por la liquidación fue muy buena la balanza en octubre también. Esto es el precio del dólar, que bueno, todos estos precios que cualquiera sabe, ¿no? O que cualquiera lo ve en el día a día. Los intereses, la caída de la inflación, que se espera 121,8%. En el presupuesto del 2024 se esperaba cerrar con una inflación de menos del 100, pero no va a ser posible. El sistema financiero argentino, si bien tiene depósitos a la altura de México, por ejemplo, la parte de préstamos está al 9% del PBI, me refiero. Pues otra cosa, vamos directamente a lo del banco. Este cerró en total, es decir, el retorno sobre resultados es un 21,1%, el retorno sobre activos 5,6%, es el mayor. Esto se saca de los informes del BCRA. Estamos en retorno sobre activos en el más alto en los últimos 8 o 9 años. La eficiencia también, esto es un valor muy bueno, es decir, intereses, digo, gastos sobre intereses, cuanto menos sea el denominador, mejor es, cuando en realidad el denominador es gasto y el numerador es ingresos, por lo cual cuanto menor sea este ratio, mejor. Y está en el mejor momento. Bueno, este ratio es mentiroso, se va a esperar un ratio a la altura del 2019-2020. Esto es por todo lo que se emitió, por la tasa de referencia, un 36,6 es mucho. En No Payment Loan es la parte de, ¿cómo se dice? La incobrable, está también en su menor valor. En cuanto a Galicia, vamos a tener novedades, ¿no? Bueno, EVA tiene el 19,1% de las acciones de Galicia, todo lo demás depende, flota en el aire, flota en la bolsa o en el ANSES. Y en el ANSES, el Banco Galicia en sí está entre los tres primeros bancos y al comprar HBC va a estar entre los dos primeros. Es el banco, va a ser el banco privado más cuantioso en el sentido de préstamos y depósitos. Y los 10 bancos, los 10 primeros bancos de la Argentina tienen el 79,1% de los préstamos y el 77% de los depósitos. Bueno, eh, la cantidad de tarjeta de crédito también va a estar a la altura de BBVA. La cantidad de sucursales, bueno, esto van a cerrar algunas, va a estar un poquito menos que macro, aunque supongo van a cerrar porque están con la parte digital y un gran etcétera.
vamos a los resultados. El acumulado del ejercicio 2024 es un saldo positivo de 966,6 billones, siendo un 92,4% mayor al acarreado en 2023. Esto es por mayor brecha en el margen de intermediación por intereses. El tercer trimestre, en particular, este 63,3% no es inferior al tercer trimestre del 2023, es un 0,50, es un 63% menor al segundo trimestre del 2024, así que acá después lo corrijo. Ahora lo vamos a ver. Lo tengo. Bien. Tenemos lo siguiente, resultados por intereses, acá como dije 167 billones del año pasado contra 168, por eso digo que en los tres trimestres es un 0,50 mayor y es 460, más de 460 billones mayor que el acumulado del año pasado. Se destaca, finalmente el 12 del 9 se aprobó la adquisición de HBC por un monto de 475 millones de dólares. Esto lo aprobó la BCRA, donde el Grupo Financiero Galicia contará con un 57,9% de la participación directa en la compra y el resto a través de Banco Galicia. Se resolvió aumentar el capital en dos tramos, el primero por 7,84, que fue en agosto, en 115,6 millones de acciones, con una prima de emisión de 2,42, dejando para más adelante un segundo hasta completar el 11%. Esto viene de una acta que se realizó, donde la tengo, el 15 de octubre, donde, bueno, ya se había definido, ¿no? Esto está ya actualizado y aprobado por la BCRA. En cuanto a la aprobación del banco, si tengo la noticia, ya fue aprobado toda la participación accionaria de HBC Latinoamérica y HBC Holding y HBC todo lo que sea. El margen de intermediación por intereses da 4.020 billones, subiendo 58,2 anual, y el ingreso por intereses tenemos títulos públicos, que es el 44,1, bajan 22,8, tarjeta de crédito baja un 5% y pases de BCRA, que se va ya a licuar por otros títulos del Tesoro, suben un 62,9 en el total, pero bajan tremendamente en el comparativo trimestral. El ingreso por interés, los plazos fijos, que es el 45,1%, bajan un 65,2% por reducción de volumen y tasas. El margen de intermediación de comisiones da 698 billones, bajando apenas un 1%. Bueno, tenemos la intermediación que sube alrededor de 1.500 millones billones de pesos. Y para un poco detallar todo esto, bajan las tarjetas de crédito en 50.000 millones sobre los 948 billones, títulos públicos bajan 8.000 billones y operaciones de pases, como dije, tiene solo 20.541 millones, que es el resabio de lo que quedó a partir de la conversión del ELICA a repo a pase y ahora el pase que se licúa a través del tesoro, de bonos del tesoro como la LEFI o etc. El año pasado era 230 millones. En cuanto a egresos por intereses, tenemos 2.989 el año pasado y este año se reduce a 1.027. No hay egresos por intereses tanto en caja de ahorro o cuentas corrientes, es muy, muy poco, así que por eso se reducen los ingresos. Las comisiones, los ingresos son parecidos y suben un poco más las comisiones vinculadas a tarjeta de crédito. Resultado neto de instrumentos financieros, 702 billones suman, esto es juntar el valor razonable con el costo amortizado, un 15%. La diferencia por moneda extranjera y oro dan 129 billones, siendo un 67,2% menor al 2023 por evaluación de activos y pasivos. Otros ingresos y egresos operativos es un déficit de 577 billones, un 34,6% más deficitario que el 2023 por mayores cargas de previsiones, es decir, los pagos de los puts que se pagaron 29.000 millones, e ingresos brutos. El ROE es 29,9. El año pasado era 17,5, el ROA es 6,5, el año pasado era 3,4. Esto porque se tiene todavía papeles para licuar, para decirlo de alguna manera.
Bueno, fuera de los resultados netos por intereses y comisiones, tenemos otros medidos por cambio a valor razonable y a costo amortizado. Es decir, esto por cotización y esto es por valor nominal y que se va amortizando. Bonos, acciones pueden ser. Eh, Más o menos lo que es a cambio de resultado se mantiene, lo que es a costo amortizado sube alrededor de 90.000 millones de pesos. Baja bastante diferencia en moneda extranjera, que lo tengo acá a partir del 45. Me lo tengo a esto por comisiones acá. Eh, Baja lo que es evaluación de activos y pasivos en moneda extranjera, es decir, el saldo de esto termina de 350,8 billones a 82.000 millones. Esto tiene que ver con la posición monetaria que después vemos. Otros ingresos tiene alrededor de 21.000 millones menos, dado por previsiones desafectadas o qué más. Sí, eso, más bien. Y otros egresos en sí está dado por servicios y diversos. Los diversos tienen que ver por el pago del put que que se ha realizado. ROE y ROA, esto lo veo en la página 4, donde tenemos cierto highlight que aumenta 12,43 puntos porcentuales más que el año pasado, pero si se compara con el trimestral baja 1,8 puntos porcentuales menos que el tercer trimestre del 2023. El cargo de incobrabilidad es de 445,6 billones, subiendo un 76,7 interanual, por eso el riesgo de crédito aumenta bastante, está en 8 y hace mucho que no está en eso. La cartera irregular es del 2,66, esto de hacer cartera normal sobre la cartera que no está pagando, sobre ciertas pautas que el Banco Central impone para definir o nominar qué es cartera irregular. El tercer trimestre era 2,75. Banco Galicia tiene 1,84 de cartera irregular, el tercer trimestre era 2,46, pero sin embargo Naranja X, que es un banco más popular, tiene su acción financiera más popular es 4,61 contra 3,79. La ratio de cobertura es más alta, 157,7%, el año pasado era 131,6%. Bueno, esto lo veo en este cuadrito, vemos que ha llegado desde la pandemia, que no llega a Naranja X a tan alto este ratio. Lo que es el grupo financiero igualmente se mantiene, la cobertura está muy bien también y lo que es el banco está también bien. Viendo a mayor precisión todo esto, tenemos un 84 contra 2,46 del año pasado en Galicia, en el banco, y con un riesgo de crédito, es decir, cargo por incautabilidad de los últimos 4 trimestres contra préstamos de los últimos 4 trimestres, donde los préstamos están en un valor bastante bajo respecto, siendo sobre todo el último trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año. Por eso un cargo de incobrabilidad bastante, que crece un 50%, no a una velocidad de las previsiones de los préstamos. Y va a ir a Naranja X, que bueno, sube de 3,79 a 4,61. Yendo al Excel, que tengo un montón de cosas acá, indicadores relevantes, calidad de cartera se mantiene, la cobertura también, y el ROA es 5 veces más de lo que era del 2022. Y el riesgo de crédito, como dije anteriormente, está en valores altos según el promedio, porque como se ve el promedio, no se llegaba a ese promedio desde el 2020, no sé, a ese promedio, a ese valor del 2020, está en 7,08. Los gastos de administración arrojan 509,1 billones, subiendo 19,6. El beneficio del personal da 520 billones, 11,9 mayor al 2023.
me llamó la atención el ítem indemnizaciones. Los empleados totales suman 9.403, una baja interanual marginal, menos 0,3. Los sucursales son 429, bajando un 4,7 anual desde 450, impulsado por el cierre de sucursales de Naranja X en un 19% y con la idea de ser una banca digital. La ratio de eficiencia es de 37,3%, el año pasado era 56,1%, en un muy buen valor, como habíamos advertido al principio, pero en general con todos los bancos, ¿no? Acá tenemos la, la eficiencia, que es 37,25, muy por debajo del promedio, como ven, entre 79, 80, 40 y pico en abril, pero está en mínimos. Esto se contrapone a un mal valor en riesgo de crédito. ¿Qué más? Vamos con las sucursales, a ver si la tengo acá. Ahí está, 9.403, Naranja X 145, se tiene clientes digitales un 92%, y en lo que es Naranja X, que se empezó a tener clientes digitales a partir de este trimestre, un 82%. Lo que también se empezó a tener es depósitos, antes no se tenía. Los préstamos totales dan 8.798 billones, registrando un aumento del 40,8%, moneda extranjera suben un 104,1%. Esto tiene que ver con los préstamos hipotecarios también. Las tasas en pesos en promedio es 48,5 y en dólares 6,1. El año pasado era 77,5 por mayor tasa de referencia y 5,6 en dólares. La exposición al sector público es de 4.469 billones. Esto es un 19,3% de los activos totales, y en el tercer trimestre del 2023, tomando todos, no importa si son instrumentos del BCRA o no, un 37%, es decir, ha bajado la exposición. Los depósitos dan 13.703 billones, un 19,1% mayor que el 2023. Los depósitos en moneda extranjera suben por el blanqueo 210%. La tasa promedio es de 32,1 y en dólares 1,14. El año pasado eran 85,3 y 1,91. Ahora vamos a ver algunas cosas acá, bastantes. Por ejemplo, de los depósitos tenemos un aumento de 2.500 millones de pesos. En esto vemos los depósitos, sobre todo lo de nivel de actividad de Banco Galicia, que ocupa el 90% de los depósitos, ya que recién empieza Naranja X con apenas 550 millones. Aumenta 104 lo que es financiación, pero si tomamos los préstamos básicos, aumenta 274%. Las tasas de referencia, como dije, es 48,53 y 6,7 en dólares. Después, la exposición al sector público se reduce 39%, de 7.678 billones a 4.669 billones. Y los depósitos aumentan un 14% y en moneda extranjera un 210%, siendo el 48% del total de los depósitos. En la tasa de referencia de los mismos son 2,42 para el plazo fijo, que aumenta a 1,77, esto me refiero en dólares, y en pesos 85,30 a 32,10. Están las cajas de ahorro que no pagan nada, que ocupan más o menos un 10% del total de depósitos. Una cosa más que no mencioné, total de activos, que la posición global neta en extranjera retrocede un 85%, es decir, lo que se tiene entre activo menos pasivo en moneda extranjera venía de 1.030 millones positivo a billones positivo a 156 billones, es decir, por aumento de los depósitos. Creo que nada más acá, bien. Banco Galicia da como resultado 741,1 billones, subiendo 64,7%. Naranja X pasa de un negativo de 3.316 millones
a 189,4 billones, seguros dan 12.384 millones contra un positivo de 10.409 millones. Esto se da por la incorporación de Sudamérica, seguro, y los fondos firmas, que son los fondos más utilizados, es decir, la primera minoría de los fondos comunes de inversión que se utilizan en todo el market share. Bien, yendo acá, 58. Vemos dos cosas. El beneficio del personal y gasto de administración aumenta muchísimo más que el año pasado. Esto es por adquirir al personal de Sudamérica Seguro. Seguramente van a rajar porque es mucho la diferencia, es 23.000 millones que da de negativo. No sé si van a rajar, depende, o lo van a reestructurar. Tal vez lo mandan a trabajar a los bancos. Bueno, eso es el riesgo que se tiene de las compras. Sí, sube el resultado atribuible a Naranja X, dado por tener menor resultado en posición monetaria y entre otras cosas, y mayor intermediación. Bueno, el 17 del 10, el BCR ha autorizado al Banco Galicia la repatriación de inversiones de HSBC Latinoamérica y HSBC Banca en Argentina. 10 del 10, Naranja X repartió dividendos que se lo queda el grupo financiero por 36.000 millones de pesos. Esto lo vemos en la página 80, donde tenemos los aportes no solo irrevocables, sino los dos obligaciones negociables que emitieron a 7,75 de tasa por 4 años y una obligación negociable efímera a 2%. Bueno, esta es la autorización que dije anteriormente. Activos líquidos y depósitos totales van de 61,7 a 55,5, la solvencia va de 25,1 a 23,8, el valor del libro asciende a 3.018, la cotización es en 1.430, la capitalización es 9.484 billones, la ganancia por acción es 655,47 y el PER sigue más o menos ahí en el promedio 8,3 años. Esto